Ok, vamos entonces a hablar de los términos citoplasma y citosol, que no es lo mismo. Es decir, una cosa es el citoplasma, que la mayoría de la gente pues, entiende como el contenido de la célula, pero en realidad no es tan el contenido de la célula. Ahora vamos a ver a qué me refiero. Mientras que el contenido de la célula es el citosol. Entonces hay que aclarar esos términos que ya más o menos habíamos discutido anteriormente. Si usted agarra un libro de biología, usted se va a encontrar con algunas palabras que se han confundido su uso, la manera en que las utilizan es confusa, pero eso se debe tal vez a la traducción que se les ha dado. Son términos que en inglés pues sí son sinónimos, ¿ok? Entonces, vamos a aclarar. Citoplasma, protoplasma y citosol, ¿ok? Ahora, primero entendamos el término protoplasma. El término protoplasma, la misma definición que pueden encontrar tal vez en la internet, si lo buscan, lo van a encontrar como sinónimo del término citoplasma. Pero es importante entender que el protoplasma es un término universal. ¿Ok? Y vamos a ver, no podemos utilizarlo en un grupo sí y en otro grupo no. Y el problema son los procariotas. Los procariotas no tienen citoplasma, no tienen protoplasma, lo que tienen es citosol. ¿Ok? ¿A qué se debe la confusión? Bueno, que el contenido de la célula incluye varias cosas. Por ejemplo, las mitocondrias, el núcleo, los lisosomas, las vacuolas. Ok, esas organelas que ya habíamos definido anteriormente, que eran cuerpos que tienen una o varias membranas, y eso lo vamos a ver hoy, son parte del contenido de la célula. Pero una bacteria no tiene núcleo, ni tiene mitocondrias, ni tiene nada de esto. Entonces, como dice ahí, las células procariotas no tienen citoplasma ni protoplasma. El citoplasma, si yo lo entiendo como la definición tradicional, es el contenido de la célula sin el núcleo. Entonces, por ejemplo, si yo agarro una célula humana y veo de la membrana hacia adentro, voy a encontrar mitocondrias, vacuolas, retículos, el aparato de Golgi. Eso es parte del citoplasma. El líquido que rodea todos esos cuerpos membranosos, esa fase acuosa, rica en sales, en alimentos, rica en vitaminas, en sustancias orgánicas. Eso es el citosol. Y el otro componente es el núcleo. Pero el citoplasma no contiene el núcleo. ¿Ok? El citoplasma, eh, vamos a ver, está formado por las organelas, el citosol y nada más. El núcleo va aparte. El núcleo recibe el nombre, ¿ok? O más bien el contenido del núcleo recibe otro nombre que es carioplasma. ¿Ok? Entonces está el citoplasma, que es el cuerpo interno de la célula eucariota, y está el carioplasma, que es el contenido del núcleo en las células eucariotas. El citoplasma y el carioplasma, eso es el protoplasma. ¿Ok? Eso es importante entender. ¿Ok? Mientras que los procariotas, como son más sencillos, no tienen núcleo, por lo tanto no van a tener carioplasma y tampoco tienen organelas. Entonces solo van a Hola, tener... profe, buenos días. No sé si pasó lista, pero es que tenía problemas con el Teams. No, yo nunca paso lista. Ok. ¿Ok? No se preocupe. ¿Ok? Bueno. Yo no paso lista, no significa que yo no tomo la asistencia. Al final el Teams me da un reporte, entonces por aquello no hay ningún problema. Ok, entonces aclaremos qué es el asunto, ¿verdad? El contenido de una célula
dependiendo si es eucariota o es procariota, es diferente. Digamos que una bacteria tiene en el interior de la membrana agua, en su mayoría, ya hemos visto que es el componente principal, tiene sales, me refiero a iones, tiene alimentos, sustancias alimenticias, que son 3, ¿verdad? Carbohidratos, lípidos y proteínas. Tiene algunos elementos subcelulares, como por ejemplo los ribosomas. Tiene esqueleto celular, ok, pero no tiene ninguna organela. Entonces, ¿cómo se llama ese contenido que no tiene organelas? Citosol. Una célula humana también tiene ese mismo citosol, es muy similar, casi que igual, hablemos químicamente, es casi muy parecido. Pero una célula humana, al ser eucariota, los humanos somos del reino animal y los animales somos eucariotas, también tenemos, por ejemplo, como se ve en esta ilustración que está aquí a la izquierda, una serie de estructuras internas formadas por membranas, además de ese citosol. Entonces, esa suma de las organelas y el citosol es ese citoplasma. Ahora, en las células humanas también tenemos un núcleo que contiene el material genético y que el contenido de ese núcleo se llama carioplasma. En el caso nuestro, la célula humana, por ejemplo, tendremos citoplasma y tenemos carioplasma. Por lo tanto, tenemos protoplasma. ¿De acuerdo? O sea, ese término incluye el contenido de la célula, pero también el contenido del núcleo. Y hablamos de las organelas, básicamente. Entonces entremos a definir qué es esto del citosol. El citosol, también llamado en algunos textos hialoplasma, es una sustancia, no es una sustancia, es una mezcla. Es una fase formada básicamente por agua como solvente, donde hay, digamos, qué sé yo, sodio, potasio, calcio, magnesio, todos estos minerales o sales o iones que forman parte de las células. Tiene azúcares, aminoácidos, proteínas, enzimas, algunas pocas, de esto vamos a hablar porque pocas moléculas de ácidos nucleicos. ¿Ok? Ese, digamos, contenido, eso es el citosol y es universal, como dice ahí. Pues lo tiene una célula eucariota como lo tiene una célula procariota, ambas. ¿Ok? Y algo que se me olvidaba decirles es que en el citosol podemos encontrar elementos celulares que no son membranosos. Recordemos que yo les había explicado que una mitocondria o el núcleo o cualquier organela es un cuerpo interno que está formado por membranas. En este caso, cualquier cosa que no tenga una membrana pero que esté dentro de la célula no sería una organela, como por ejemplo los ribosomas, ¿okay? Que son estas bolitas, que aquí las veo también, que son estas bolitas que están aquí en negro. Como por ejemplo las fibras del esqueleto, ¿okay? Que aquí no se ven y aquí se ven, pero ahí están. ¿Ok? Eso también es parte del citosol. ¿Ok? ¿Qué pasó? Pero ya ni me acuerdo que había hecho aquí una animación rarísima. Pasó la flecha y se quitó. Bueno, no sé qué fue lo que le toqué. Ok. Ahora, como les decía, en el interior de las células, ese citosol tiene sustancias que están disueltas. Ahí les hablaba de azúcares, nucleótidos, ácidos nucleicos, proteínas, enzimas, algunos lípidos, sustancias disueltas. Y también, y esto es muy importante, les decía, de unas fibras que forman el esqueleto, o el esqueleto celular,
Y a veces, sin que haya alrededor de estas sustancias que les voy a decir, una membrana, una bolsa, o sea, no se guardan en el interior de nada, sino que están ahí en el citosol, se acumulan. Por ejemplo, sustancias de reserva, por ejemplo, reservas de alimento, como reserva de grasa, reserva de azúcar, reserva de proteínas, y en algunos casos, sustancias que se constituyen en una toxina. ¿Qué es una toxina? Una sustancia química que en el interior de la célula puede tener una reacción que no es normal y afectar algún proceso fisiológico. O sea, cuando usted tiene una sustancia que puede interferir en el metabolismo y que no es natural que se encuentre ahí, a eso es a lo que se llama una toxina. Si esa toxina tiene la capacidad de matar, ya no se llama toxina, se llama veneno. ¿Ok? Por aquello para que lo tomen en cuenta. Ahora, estas sustancias que están ahí formando como, no sé, cuerpos no membranosos, se pueden ver en el microscopio. Por ejemplo, aquí pueden ver en esta célula estas cositas negras que parecen cristales de proteína, estos gránulos o cristales de proteína. Inclusive vean aquí, esos son los núcleos, eso que se ve aquí en morado, pero esto que se ve aquí como en rojo son inclusiones. Es decir, estas, no sé, estructuras no membranosas internas, acumulaciones que hay a nivel del citosol, o sea, acumulaciones citosólicas, digámoslo así, donde están estas cosas. Y las inclusiones se pueden encontrar tanto en eucariotas como en procariotas. Y al conjunto de inclusiones se le va a llamar paraplasma. ¿Ok? Entonces el paraplasma también es parte del citosol. Ahora, en las células animales y en algunas células vegetales se pueden encontrar paraplasmas formados por moléculas de almidones, tipos de almidón, ¿verdad? El almidón de una planta y de un animal es diferente, pero es almidón. Y se almacena, bueno, puede usted guardarlo en una planta, ya vimos, inclusive una organela que lo almacenaba, que es el leucoplasto, ¿verdad? El amiloplasto. Pero no siempre está en un amiloplasto, se puede encontrar en el citosol, en forma de inclusiones de almidón. En las células animales es diferente, casi que no hay organelas que lo almacenen, entonces ahí siempre va a estar, por ejemplo, en la célula muscular se puede identificar fácilmente al microscopio porque tiene inclusiones de almidones, de glucógeno, que es el almidón animal. Y se pueden ver perfectamente en el microscopio. ¿Ven? Estas bolitas rojas que se ven aquí, o estas cositas rojas más oscuras, son las inclusiones. ¿Ok? También puedo encontrar algunas, entre comillas, gotas de grasa dentro del citosol de tamaño variable que pueden ver aquí en color blanco. Muy características, por ejemplo, en los adipocitos, o sea, las células que forman el tejido de reserva, el tejido adiposo, ¿verdad? Que almacenan grasas. Entonces, estas inclusiones también se pueden encontrar en el interior de células. Esto blanco que se ve aquí no es una membrana, como por ejemplo la membrana que pueden tener todas estas negras. Esas estructuras negras son muy probablemente lisosomas. ¿Ok? Esto que vemos aquí, ese es el núcleo. Y no sé si logran ver inclusive cómo se delimita claramente esa membrana. En el caso de esto que está aquí, nada más es como una gota de grasa en el interior sin tener nada alrededor de ella. ¿Ok? Bien. Además, y esto es importante porque así puedo, por ejemplo, diagnosticar algunas patologías. No sé si logran ver esto, que son estas líneas que se ven aquí. Esas son proteínas que forman lo que se llaman inclusiones en astilla, ¿ok? O aguja. Hay gente que dice inclusiones en aguja, parecen una aguja o una astilla, que se pueden encontrar en algunos tipos, por ejemplo, de leucemias. Una manera de determinar una leucemia
La leucemia es un problema a nivel de las células rojas y de las células blancas. Ok, o sea, es un desequilibrio ahí medio patológico relacionado con el cáncer a nivel de las células hematopoyéticas. Las células hematopoyéticas son las que, a partir de las cuales se produce la sangre, ok, la sangre periférica. Cuando uno toma una muestra de sangre y esa muestra de sangre usted la ve al microscopio después de haber teñido esa sangre, la forma, el tamaño de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, la presencia de cosas dentro de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, van a ser determinantes de algunos tipos de patologías y usted puede inclusive hacer hasta un diagnóstico de qué tipo de anemia o qué tipo de leucemia podría presentar. Las anemias también son comunes. ¿Ok? Bien. Inclusive también en las inclusiones, que es lo que estamos viendo, hay lípidos, hay almidones, ¿verdad? O azúcares, hay proteínas como las que acabamos de ver, y hay pigmentos. Los pigmentos, depende del tipo de pigmento, pueden ser, digamos, proteínas, como la hemoglobina, que es una proteína, ustedes han escuchado hablar de la hemoglobina, ¿verdad? Y es una sustancia que, lo que voy a decir, hay que tener cuidado con lo que voy a decir. Produce un color, pero eso no es una función. O sea, la hemoglobina no le da el color rojo a la sangre. No. Sí, se lo da, pero esa no es la función de la hemoglobina. La función de la hemoglobina no es colorear la sangre, es transportar el oxígeno, es transportar el dióxido de carbono. Y al ser de color rojo, le da el color rojo a la sangre. Pero la función que tiene no es darle color a la sangre. Entonces, el tener un color no es una función, ya eso es a lo que voy. Entonces, por ejemplo, en algunas células, por ejemplo, en glóbulos rojos, voy a tener pigmentos que le dan cierto color. En otros organismos, como insectos, hay otros pigmentos. Hay uno que se llama hemocianina. Y entonces es un pigmento, ustedes saben que la hemoglobina tiene hierro. Bueno, la hemocianina tiene cobre. Entonces le da a la sangre de los bichos un color verde. No sé si alguna vez ha visto el color de la sangre de un insecto, ¿verdad? No todos, algunos tienen sangre verde. ¿Ok? Bueno, algunos pigmentos son proteínas, pero la mayoría de los pigmentos que hay en la naturaleza son lípidos. ¿Ok? Y entonces, dentro de las inclusiones de pigmentos, ¿ok? Hay pigmentos endógenos, o sea, actuando a lo interno de los tejidos y de las células, como por ejemplo la melanina, la lipofugina, la hemoglobina, ¿ok? Que ya les había dicho, la hemocianina, que es otra que es parecida a la hemoglobina, ¿ok? Y podemos ver estas células con pigmentos rojos o amarillos, por ejemplo en los camaleones, ¿verdad? En los moluscos, no sé si han visto estos, se llaman sepias, son como calamares chiquititos que cambian de colores. Esos tienen xantóforos, tienen eritróforos, ¿ok? Tienen los melanocitos o las células de la piel tienen diferentes colores, por eso pueden cambiar de color. A pesar de que no pueden ver los colores, ve qué interesante. Se pueden hacer del mismo color que el fondo, pero no pueden ver el fondo a color. Bueno, eso es lo que se dice, ¿verdad? No tienes receptores para color a nivel del ojo. Y otra manera de ver es fuera del organismo, como los carotenoides y algunos minerales que le dan color, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes saben cuál es el flamenco. Es un pájaro que tiene el pico largo y las patas largas, que es como rosado. Esos animales no son rosados, son blancos, pero se ponen de color rosado porque comen sustancias presentes en los bichitos que están en el fondo son pájaros acuáticos, entonces usted los va a ver como un estero, ¿verdad? Entonces con esos picos que tienen lo que hacen es mover el fondo y filtrar, y todos esos bichitos que están viviendo todos esos camaroncitos y cosas raras como las que hay en el plancton,
¿ok? Que ustedes vieron en el laboratorio, eso que está ahí, ellos se lo comen y eso es lo que le da ese color como rosado. Entonces son pigmentos exógenos. Ahora, por ejemplo, aquí podemos ver, estos son glóbulos rojos. Digamos que un glóbulo rojo normal, eso nosotros lo vamos a ver en el laboratorio, sería como esto que está aquí, pero sin esta manchita azul. O sea, el glóbulo rojo es una célula muy particular. El glóbulo rojo no tiene núcleo. Es una célula que cuando se forma, su núcleo al inicio sí está, pero después desaparece. ¿Verdad? En mamíferos, en algunos mamíferos. Usted agarra los glóbulos rojos de un pájaro y sí tienen núcleo. Los glóbulos rojos de un humano no. ¿Ok? Un ratón no. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando se están formando estas células, en la hematopoiesis, vea que segunda vez que digo esa palabra, hematopoiesis, que es el proceso de formación de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos. En esta hematopoiesis, en una de las etapas, el glóbulo rojo desaparece el núcleo. Por eso tienen una vida tan corta. Un glóbulo rojo vive 3 o 4 días máximo. Usted cada 3 o 4 días cambia todos sus glóbulos rojos. ¿Okay? El cuerpo está constantemente produciéndolos. Ahora, esas manchitas azules que se ven en el glóbulo rojo, que no deberían estar en el glóbulo rojo, no esto que vemos aquí es un glóbulo blanco, entonces, y lo puedo saber porque hay formas de saberlo, que después tal vez cuando lo veamos en el laboratorio yo les puedo explicar. ¿Ok? Pero los glóbulos rojos no deberían tener nada en el interior, deberían estar vacíos, entre comillas, solo ser rojos. Bueno, en este caso lo que vemos es la hemoglobina mal, es decir, tiene un daño, la molécula hemoglobina, por lo tanto, okay, si usted piensa, una célula que se encarga de transportar en la hemoglobina el oxígeno y el dióxido de carbono, si esa hemoglobina no funciona, pues vamos a tener una patología, ¿verdad? Que generalmente son de las más graves que hay. Dependiendo del daño, hay varios tipos de patologías. Y después tal vez, dentro de un rato yo les voy a hablar de la hemoglobina y ahí tal vez podamos entender lo que voy a explicar ahorita, que es lo de las talasemias. O sea, la hemoglobina es una proteína formada por 4 proteínas en realidad. Y esas 4 proteínas se unen a través de un átomo de hierro. ¿Ok? Ahora, si una de esas 4 proteínas falla, se produce una talasemia. Entonces, ahí las proteínas que forman la molécula de hemoglobina, más vamos a buscarlo para que vean cómo funciona. Ok, las hemoglobinas. Vamos a ver si puedo lograr ver una foto, un esquema que me lo aclare. Ok. Ok, no sé si logran ver esto. Voy a quitar esto que está aquí. Ven que no sé si logran ver 4 bolitas azules. Ok, hay 2 grandes, 2 colochos grandes, aquí los pueden ver, y hay 2 colochos oscuros. Ok, formando, entonces, 4 proteínas diferentes, que ahí las pueden ver, forman un agregado, y esos colochos son los aminoácidos que se forman como una bola, una globina. Ok, globina viene por eso, porque son 4 globinas que se juntan a través de una sustancia que se llama M, el grupo M. Vamos a ver si lo puedo ver aquí. ¿Ve? Aquí están las 4 cadenas y aquí en el centro debería haber un grupo M. Vamos a ver si lo logro ver en algunas que no. Aquí está lo del grupo M. ¿Ve? Los grupos M que están aquí. M o globina. Tienen el grupo M, que es el que tiene el hierro y transporta el oxígeno. O, de ahí viene la O. Y globina porque son 4. Entonces yo tengo 4 globinas
las cadenas beta, beta 1 y beta 2, y las cadenas alfa, alfa 1 y alfa 2, que son, digamos, las beta y las alfa. Las betas son más grandes, las alfas son más pequeñas. Entonces, cuando una persona tiene un daño genético en alguna de estas cadenas, si por ejemplo es en alguna de las cadenas alfa, la talasemia se llama una talasemia menor y usted puede, digamos, sobrevivir, aunque con algunos problemas serios, digamos, hematológicos. ¿Ok? Pero si usted está con talasemias o daños en las cadenas beta, no sobrevive. O sea, viven unas pocas semanas tal vez estas personas. ¿Ok? Y dan es un tipo especial de anemia que se llama talasemia. Entonces hablamos de talasemia mayor o talasemia menor. Ok, vamos a ver. ¿Ve? Ocurre cuando el cuerpo no produce la cantidad suficiente de hemoglobina. Ok, por lo menos hemoglobina funcional. Entonces, eso a nivel de lo que uno ve en un coso de estos, en una muestra de sangre, usted observa los glóbulos rojos con esas, digamos, inclusiones de pigmentos, llevan cuerpos de Heinz que se ven al microscopio. Entonces usted puede decir, ah, mira, tiene una talasemia alfa o mayor, menor. Tiene talasemia alfa o talasemia menor. Se puede ver así. ¿Ok? Entonces, estas sustancias que están dentro de la célula tienen funciones, por lo menos, bueno, en el interior tienen funciones fisiológicas, pero también tienen un uso terapéutico, porque usted puede, por ejemplo, ver, diagnosticar alguna enfermedad y tratar de corregirla corrigiendo ese daño. ¿Verdad? Tienen aplicaciones a nivel de terapéutica. Bien. Ahora, cuando uno habla de una organela, que ya lo había hablado anteriormente, o organelo y no orgánulo, vea que aquí dice organela, organelo o elemento celular. Son sinónimos. En los libros viene así. Y el problema es que organelo, organela y orgánulo suena muy parecido, pero el problema es que orgánulo no es lo mismo, aunque suene parecido. Pues un orgánulo es diferente a una organela, porque las organelas tienen membranas alrededor, una membrana, dos membranas, tres membranas, pero los orgánulos no tienen membranas. Son cuerpos, pero no tienen membranas. Como por ejemplo estas bolitas que yo veo aquí muchas veces aumentadas, que se llaman los ribosomas, de los cuales ya he hablado, o como pueden ver en esta fotografía, estas fibras que forman parte del esqueleto de la célula. Entonces, ¿cómo se llaman estas estructuras que están ahí? Esos orgánulos. Yo no le recomiendo que digan orgánulos porque se enredan. Mejor digamos microcuerpos. ¿De acuerdo? Son, por ejemplo, los ribosomas y el esqueleto celular, que después vamos a ver que se llama citoesqueleto. ¿Ok? Bien. Entonces, este citosol es como lo que está fuera de las organelas, formado por agua, formado por alimentos, formado por nutrientes, y el interior de las organelas, como pueden ver aquí, esto que vemos aquí es una organela, ¿ven? No sé si logran ver, inclusive se puede ver bien esa membrana. El interior se llama el lumen o la matriz, es lo mismo. Entonces, las mitocondrias, como pueden ver aquí, esto es una mitocondria, tiene membrana y tiene un lumen o una matriz aquí. El núcleo tiene un lumen o una matriz. Los lisosomas tienen un núcleo o una matriz. Esto es un peroxisoma, tiene un núcleo o una matriz. No es lo mismo que un lisosoma. ¿Por qué se ve diferente? Porque vean esto que está aquí en el interior que no está aquí. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo el citosol, es el
contenido de la célula, pero dejando por fuera las organelas. ¿Ok? Sin las organelas. ¿De qué está formado este citosol? Agua, sustancias orgánicas, como alimentos, como hormonas, mensajeros. ¿Qué son mensajeros? Ya habíamos hablado, y esto entró en el examen de mañana, de las proteínas G. Recuerden que eran proteínas de la membrana que podían mandar mensajes. Bueno, ¿cómo mandaban el mensaje? Normalmente ese mensaje se manda desde la membrana hasta el retículo, a la mitocondria o al núcleo, a la parte que sea, a través de otra sustancia. O sea, es como una sustancia que manda un mensaje a nivel interno. El calcio, por ejemplo, es una sustancia de este tipo que manda mensajes. Entonces, esos son los mensajeros. También sales y otros nutrientes. Tiene entre un 20 y un 5% de proteínas y todo lo que se necesita en la célula para funcionar está disuelto dentro del citosol. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver una célula que está llena de cosas. Todas estas cosas ya no es el citosol. El citosol es lo que está rodeando estas cosas. ¿Ok? Entonces ahí esas son fotos donde usted puede, bueno, todavía tal vez no lo logran ver, pero dentro de estas fotografías puedo ver estructuras internas. Por eso se ven diferentes manchas como de colores. Cada mancha de color, cuando usted logra ver la membrana y sabe que estamos hablando de una célula, entonces usted puede saber, ah, mira, ese es el núcleo. Ah, mira, ese es el núcleo de la otra. Mira, ese es el núcleo de la otra. O sea, hay que aprender como a ver. Ustedes conmigo lo van a hacer poco a poco. Vamos a ir viendo todas estas cosas. Pero sí quiero hablar de dos términos que muchas veces la gente confunde y que para ustedes no puede confundirse. Ok. A la hora de hablar de forma coloquial, cuando usted se refiere a un alimento, se refiere a cualquier cosa que usted se comió. Entonces, por ejemplo, usted se sienta a consumir los alimentos en el almuerzo, en el desayuno, en la cena, cuando sea. Ok, entonces la gente piensa que alimento es cualquier cosa que usted se tragó. Pero desde el punto de vista coloquial, digamos que para mi mamá o para sus hermanos o para... Está bien. Pero para alguien que está llevando un curso de biología tiene que haber un detalle ahí. Los alimentos son solo 3 sustancias que tienen algo en común, esas 3 sustancias. Yo les he dicho varias veces que alimentos son, en primer lugar, los azúcares o carbohidratos. En segundo lugar, la grasa, no los lípidos, ojo. El colesterol no es un alimento, la grasa sí. Que ya sabemos, espero que sepan, porque eso entra en el examen de mañana, que el colesterol no es una grasa, ¿verdad? Y el otro tipo de alimento es la proteína. Usted puede químicamente caracterizar una proteína, un lípido o un azúcar. O sea, hay una manera de estudiarlos. Si usted los llega a reconocer, yo le pongo después le escribo la fórmula o le enseño una molécula, la manera de representar una molécula, usted decir, ah, bueno, profe, eso es un azúcar. ¿Ok? O sea, tienen ciertas características que usted puede decir, nada, es un azúcar, es una grasa. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes no aplican lo que estoy explicando, pero ustedes espero que ya sepan reconocer la molécula colesterol, que tiene unos anillos, ¿verdad? Tiene 3 hexágonos y un pentágono, no sé si recuerdan. O sea, tiene unos anillos. Ok. De la misma manera usted puede hacer con un azúcar, o con una grasa, o con las mismas proteínas. Ahora, ¿qué tienen en común una grasa, un azúcar o una proteína? Que el organismo, las células, las utilizan a través de un proceso llamado digestión, y no es la digestión del estómago,
Estoy hablando de una digestión celular. Básicamente, un proceso metabólico oxidativo, de esto vamos a ver qué es esto, en el cual usted transforma este alimento a través de una serie de reacciones metabólicas en energía. O sea, digamos que es como la gasolina. Los alimentos son sustancias que el cuerpo transforma hasta producir energía. Una vitamina no hace eso. Y usted puede consumir vitaminas en la ensalada, en la carne. Entonces, la carne no es solo alimento. La carne además tiene otras sustancias que no producen energía, pero que están ahí. Por ejemplo, en las frutas usted va a encontrar, además del azúcar, fibra. O sea, además de la fibra es un azúcar. Ok, vamos a ver si lo explico bien. Además del azúcar que le da el sabor, el azúcar dulce, el azúcar que se llama soluble, que es el que se disuelve en la saliva y activa los, digamos, los mecanismos sensoriales del gusto. Y usted siente dulce porque se comió un mango dulce. Bueno, pero no todo el mango que usted se comió es azúcar soluble. Hay parte que ustedes saben que las vegetales y las frutas son ricas en fibra. La fibra es un tipo de azúcar que no es soluble y que el cuerpo no puede transformar en nada, sino que pasa directamente a través del intestino y por eso es tan bueno, porque lo limpia, ¿verdad? Arrastra todo sustancias que están ahí en el intestino que no deberían estar, lo mueven mejor. Entonces usted puede eliminar esos desechos a través de las heces. Pero eso no es alimento. Eso es un nutriente. Ahí está la palabra mágica, nutriente. Entonces, por ejemplo, hablábamos del otro día y les decía a ustedes cuando hablábamos de la ósmosis y de la hidratación y la deshidratación. Yo les decía, por ejemplo, que se puede usar, no sé, cuando yo estaba chiquillo, recuerdo que el entrenador del barrio le daba banano a los chiquillos cuando jugaban fútbol. ¿Por qué? Porque tiene potasio. ¿Ok? Entonces, esa pérdida de potasio se compensa porque el banano tiene alto potasio. Entonces, usted no se deshidrata, entre comillas, después de un partido tanto. ¿Ok? Porque el banano contiene potasio. Entonces, ojo, un alimento no es todo lo que me como, es lo que me como, pero que se usa en el cuerpo para producir energía. Y esas otras sustancias que son parte también de la comida, pero que no se usan para producir energía, sino que, por ejemplo, se usan para que usted funcione adecuadamente, esos son nutrientes. Por eso no es lo mismo la nutrición que la alimentación. No es lo mismo. ¿Ok? Y tal vez a nivel coloquial, insisto, o sea, a nivel de la gente de a pie, de una conversación en su casa o con sus compañeros del colegio, lo que sea, con sala de alimentos, habla de todo, pero en realidad no debería ser así, sino que los alimentos son unas sustancias muy particulares y los nutrientes son otras. Eso es importante porque usted recuerde que en algún momento va a tener que trabajar con pacientes que parte de la terapia o la terapéutica que usted va a aplicarles es la alimentación, por ejemplo. Y usted sabe que es un enfoque y hay que tener cuidado de no desviarse, ¿verdad?, al extremo como todo, pero la alimentación puede ser una manera de aplicar un tratamiento médico, ¿verdad? O sea, ayuda, es un coadyuvante para aplicar ciertos tipos de tratamientos. O sea, la alimentación, tan fácil como verlo, que una mujer embarazada durante el embarazo tiene que comer ciertas cosas para que ese niño no tenga algún problema a la hora de nacer por alguna deficiencia nutricional en la madre, ¿verdad? Deficiencia nutricional, no alimentaria, nutricional, ¿verdad? Entonces, ¿qué le mandan la nutricionista a una mujer o el ginecólogo, la ginecóloga? ¿Qué le mandan a una mujer? A consumir, por ejemplo, vitaminas, especialmente el ácido fólico, ¿ok? La vitamina B6, la B1, la B2, el ácido fólico, que es la B6, ¿ok?
Entonces, ¿por qué? Porque eso, por ejemplo, ayuda a producir hemoglobina, por ejemplo. Ayuda a la maduración del sistema nervioso. Entonces, ese niño no va a tener la famosa espina bífida por falta de ácido fólico, que es simple y sencillamente que el sistema nervioso en la médula espinal no se forma adecuadamente por falta de vitaminas, precisamente. Es un problema de malnutrición. Entonces hacía esa aclaración por aquello, que sepan. Alimentos producen energía. Carbohidratos, lípidos, proteínas. Todo lo que no produce energía, pero que se necesita para funcionar correctamente, como las vitaminas, los minerales, el agua, la fibra, y que también es parte de la dieta, por supuesto, se llaman nutrientes. En el citosol, además, tengo la presencia de ribosomas, que son, recuerden, microcuerpos. Ahí podemos ver, son estas bolitas que se ven de color rojo. ¿Dónde están? Bueno, en toda la célula. Usted las va a encontrar en el citosol, por todo lado, pero especialmente dentro del retículo endoplasmático. Ahí es donde vamos a encontrar. ¿Y qué hacen estos ribosomas? Son moléculas formadas por dos sustancias. Proteínas en un 40% más o menos, y ácidos nucleicos, ARN, ribosomal. No sé si han escuchado el término, ARN ribosomal, ¿verdad? Bueno, entonces esta molécula o esta partícula, en realidad es una enzima. Esta enzima o partícula lo que hace es tomar la molécula de ARN mensajero, que es esto rojo que yo veo aquí, y a partir de que la va leyendo, y va leyendo este mensaje, este código genético, el ribosoma va produciendo una proteína. O sea, son máquinas que producen proteínas. Esa es su función. Entonces, cuando yo hablo del citoplasma, es el citosol, que acabo de explicar qué es, más todas las organelas, todas las estructuras internas que tiene una célula. Y esas estructuras internas se definen por membranas. De hecho, ustedes en el laboratorio pasado vieron en la levadura, y tal vez pudieron ver en algunas de las algas, estructuras internas, organelas, que se pueden determinar en el microscopio porque la membrana se tiñó con el Lugol, por ejemplo. Entonces, estas organelas son, por decirlo así, como los órganos del cuerpo del humano, son las organelas en el cuerpo de la célula. Hay una que es como el estómago, otra que es como los músculos, otra que es, digamos, el hígado, otra que es como el cerebro. O sea, hay diferentes organelas que cumplen básicamente con funciones específicas. No siempre es una función, pueden ser varias. Y se definen por la cantidad de membranas que ellas tienen. Y es lo que voy a ver ahora. Hay organelas de una membrana, hay organelas de 2 membranas y hay también organelas de 3 membranas. En el humano no, pero en las plantas sí. Entonces, cuando usted ve una célula como esta, la idea es ir viendo cada una de estas, digamos, componentes subcelulares, donde podemos ver las mitocondrias, que son estas, alargadas. Vemos el retículo endoplasmático. Ese es el rugoso. Este que está aquí también es el retículo endoplasmático, pero se llama liso. Esto que es el aparato de Golgi, el núcleo, los lisosomas, los peroxisomas, todas las estructuras internas. Eso es lo que vamos a ver ahorita.